Capítulo 1. Gestión de fondos. La capital del reino Erfrieden, Parnam. El castillo del reino Erfrieden se encontraba en este lugar y además era la capital del reino. Alrededor del castillo se encontraba la ciudad próspera de Parnam, que con sus murallas me recordaba a una ciudad de la Europa medieval. Los techos de todas las casas, tanto de nobles como de campesinos, eran de color naranja, lo que ayudaba a dar la clásica imagen de un pueblo. El castillo de Parnam estaba en el centro. Desde el este, oeste, sur y norte, se podía ingresar por medio de grandes puertas por las que corrían caminos hechos de piedra, los cuales estaban siempre atestados de carruajes con grandes bestias como jinetes. Además de las carreteras principales, también había innumerables caminos de adoquines pequeños que irradiaban desde el castillo, y estos caminos estaban conectados aún por otros caminos más pequeños. Visto desde el aire, se habría parecido a una tela de araña, o tal vez a un copo de nieve. Estos caminos estaban flanqueados por mercaderes y comerciantes, y siempre estaban llenos de personas. Como hoy era un día festivo, y también el primer día libre desde que el nuevo rey, Souma, sin embargo, la ceremonia de coronación todavía no había sido llevado a cabo, así que técnicamente era solo un rey temporal, se le había dado el trono. El mercado estaba incluso más concurrido que de costumbre. Este cambio repentino de monarcas había causado tensión en la ciudad del castillo por un tiempo, pero una vez que habían oído que el trono había sido cedido al héroe invocado, y que el anterior rey, Alberto, había anunciado su abdicación por propia voluntad, y que Souma estaba comprometido con la princesa Listia, la hija del monarca anterior, la confusión naturalmente se calmó. Debido a que el ex-rey había gobernado a través de ser amado, los rumores se resolvieron. Bueno, si el rey está bien con eso, entonces creo que está bien. 8. Era pesado tener todas esas complicaciones. Qué bueno que ya no tiene esa carga sobre sus hombros. De ahora en adelante se puede relajar. Aquello fue horrible. Las interpretaciones de las personas sobre lo que había ocurrido eran ampliamente favorables. Parecía que la actitud relajada del rey estaba en sintonía con el humor nacional. Habiendo tenido el trono impuesto sobre él, Souma estaba preocupado de que un movimiento de resistencia pudiera levantarse contra el cambio repentino, pero estaba un poco decepcionado cuando esto nunca sucedió. A pesar de todo, fue otro día tranquilo en Parnam, ya que las personas de las diferentes razas se ocupaban de sus asuntos. Como si se cortara esa apacible tarde, un caballo blanco galopaba por los adoquines. 8. Esto es un soliloquio y no narración, por eso se denota de esta manera. Quien montaba ese caballo blanco era una hermosa joven con un uniforme militar rojo que parecía que podría haber salido de la Rosa de Versalles. Tenía 16 o 17 años, piel blanca casi transparente y un cabello rubio platinado que se mecía con el viento. Su ajustado uniforme acentuaba las líneas bien balanceadas de su cuerpo. Una hermosa chica montando un caballo blanco era una escena pintoresca por sí misma. Las personas que estaban a su paso dejaron escapar suspiros de admiración, que se convirtieron en vítores cuando se dieron cuenta que ella era la princesa del país. Felicitaciones por su compromiso, princesa. Le deseamos que sea muy feliz. Las personas enviaron sus más cálidos deseos, sin tener idea de cómo ella misma se sentía sobre el asunto. Por supuesto, era poco probable que ella pudiera escucharlos en ese momento de todos modos. Padre, madre, por favor, estén a salvo. Ella era Listia Alfrieden, susurró esto para sí misma con un semblante de tristeza y dolor. Padre. ¿Cuál es el significado de esto? Listia, que estaba frente a su padre, exigió, gritando. La habitación del rey era una habitación tan grande que una cama king size no llamaba demasiado la atención, y todos y cada uno de los muebles estaba exquisitamente diseñado. Originalmente, esta habitación debía ser el lugar privado de la pareja real, por lo que debería haber sido entregada a Souma cuando él ascendió al trono, pero Souma no había querido tomarse las molestias de mudarse, por lo que había dado permiso para que la expareja real se quedara, y todavía la estaban usando. Souma, por cierto, estaba instalado en la oficina de asuntos gubernamentales, había llevado una cama simple y dormía allí. Cuando Listia entró corriendo a esa habitación, sin aliento, fue recibida con la escena de sus padres, disfrutando elegantemente del té en el balcón adjunto, sumergieron los bollos en la crema, y se lo ponían uno en la boca del otro y diciendo "Día cariño", respondía el otro mientras se daban el bocadillo mutuamente. Listia cayó al suelo, pero rápidamente se puso de pie, y se dirigió hacia el ex-rey, Alberto, con ira en sus ojos. Padre, cuando me enteré de que tu trono había sido usurpado, me apresuré de regresar de mi patrulla, fuera de la capital. Entonces, ¿por qué es que ahora les encuentro a los dos comiendo sin ninguna
preocupación del mundo. Lysthia, además de su título como princesa, aunque, después de la abdicación, ahora era la prometida del nuevo rey, también se había graduado de la escuela de oficiales y tenía un rango de oficial en el ejército. Ella no tenía una jerarquía especialmente alta, pero debido a su origen real, a menudo era la encargada de asistir a los funerales del ejército, eso y a otras misiones que por su naturaleza pueden ser consideradas especiales. Esta vez, ella estaba en una patrulla regional, por lo que, al enterarse de la abdicación de su padre, ella había corrido a la capital, que usurparon mi trono. Abdiqué por mi propia voluntad. ¿Por qué harías eso tan repentinamente? Porque llegué a la conclusión de que ese hombre sería un mejor rey para esta nación que yo. Esta es mi decisión, le encomendé este país, y asumo toda la responsabilidad por ello. No toleraré ninguna objeción. En ese momento, Lysthia vio la autoridad digna del hombre que, hasta hace poco, llevaba una nación sobre sus hombros, y se encontró incapaz de objetar más. Pero ¿cómo puedes decidir mi compromiso sin ni siquiera consultarme? Pueden discutir eso entre ustedes dos, el compromiso fue algo a lo que yo lo forcé. No fue algo que Souma forzara. Madre. Gritó Lysthia. Ella se dirigió a su madre en busca de ayuda, pero Elisa solo sonrió. Conoce primero a Souma. Esta es tu vida, por lo que debes decidir qué harás con ella. Cualquiera que sea tu decisión, la respetaremos sin poder evitarlo. Lysthia se encogió de hombros. Después de salir de la habitación de la pareja real, Lysthia caminó apresuradamente dentro del castillo. Habían pasado algunas semanas desde que había dejado este palacio para sus patrullas regionales. Algo sobre el palacio del que había estado ausente durante unas semanas llamó su atención. Todo el personal del castillo estaba apresurado. Los guardias, las doncellas, los burócratas, incluso los ministros, todos y cada uno estaban corriendo. La visión de ministros regordetes corriendo y jadeando con sudor en la frente era tan surrealista. Antes no era así. El castillo que ella recordaba había sido un lugar tan relajado que se sentía como si el tiempo fluyera más lento allí. Las criadas, los ministros todos caminaban lentamente y era tan silencioso que se podía escuchar a los guardias del palacio entrenando en el patio desde cualquier lugar del castillo. Lysthia se había unido a la academia de oficiales ya que estaba enferma y cansada de ese ambiente. No importaba la parte del castillo que fuera, se escuchaban pasos por todos lados. Lysthia le preguntó a uno de los sirvientes presurosos. Disculpa. ¿Usted es la princesa? ¿Qué puedo hacer por usted? Todos en el castillo parecen tener una prisa tremenda. ¿Está sucediendo algo? No. Nada en particular. Es así. Siento que todos están muy apresurados. Sí, tal vez sea la influencia de nuestro nuevo rey. Cuando vemos cómo trabaja ese hombre, nos hace sentir mal si no trabajamos tan bien. Yo no puedo soportar ser lenta. Estoy en medio de algo en estos momentos, así que con su permiso me retiro. Ya veo, haz tu mejor esfuerzo. Lysthia se quedó atónita mientras observaba retirarse a la sirvienta. Para que él haga que incluso las criadas se sientan de esta manera, simplemente qué tan difícil es trabajar con el nuevo rey. ¿Con qué clase de hombre me he comprometido? Lysthia se encontró queriendo enterrar su cabeza en sus manos aún más. Finalmente, llegó a la oficina de asuntos gubernamentales del rey. Cuando abrió la puerta, la primera cosa que vio fue una montaña de documentos. En un escritorio lo suficientemente grande como para que dos adultos completamente desarrollados pudieran dormir encima de él, los documentos estaban apilados y parecían listos para volcarse. Eso no fue todo. Cuando miró a su alrededor, observó una serie de burócratas sentados en otra larga mesa, luchando una batalla perdida contra más fajos de paquetes de documentos. Mientras Lysthia estaba parada allí, estupefacta, un joven le habló desde el otro lado de la montaña de documentos. Tú, quien acabas de llegar. ¿Qué? Volviendo a sus sentidos, Lysthia había soltado un grito extraño, pero al dueño de aquella voz no parecía importarle en absoluto. ¿Puedes leer? ¿Puedes hacer matemáticas? No seas tonto, claro que he recibido educación. Bien, perfecto. Ven aquí y ayúdame con el trabajo. ¿Quién crees que eres, pidiéndome ayuda? Solo hazlo. Esa es una orden real. Al decir esto, la persona detrás de la montaña de documentos se puso de pie. Ahora, finalmente, por primera vez, los dos se encontraron cara a cara. Esta fue la primera reunión entre el nuevo rey, Souma, y su prometida, Lysthia.
Más tarde, Listia describirá su primera impresión de él como un hombre joven con los ojos cansados. En las historias donde un héroe es invocado a otro mundo, el héroe a veces adquiere poderes como resultado de ser convocado. Parecía que las personas en este mundo tenían alguna habilidad de usar la magia y entonces, estaba fundada mi esperanza de que podría adquirir la habilidad para usar la magia también. Técnicamente, me habían invocado aquí como un héroe. Entonces, inmediatamente después me habían cedido el trono, algunas personas de aspecto sacerdotal llevaron a cabo una inspección de mis habilidades. Al parecer, había varios tipos de magia que las personas podían utilizar y tenían dispositivos que podían probarla. Uno de estos parecía una especie de pizarra de piedra. Cuando una persona tocaba la pizarra, el tipo de magia y las habilidades de esa persona se mostraba en la cabeza de la persona. Ni siquiera las personas de este mundo entendían los principios de funcionamiento. Al parecer había muchos Oparts 9 en este mundo. 9 son objetos de otro tiempo de la historia aparentemente, que se encuentran esporádicamente, por ejemplo, un cassette petrificado, un zapato moderno fosilizado, etc. Entonces, recibí mi diagnóstico, y aquí estaba el poder que había obtenido. El poder de transferir mi conciencia a un objeto y manipularlo era una habilidad que me permitía transferir mi conciencia a los objetos que tocara, y podía manipular hasta 3 de ellos simultáneamente. Parecía más como un poder psíquico que mágico, pero cuanto más ligero fuera el objeto, más libremente podía controlarlo. Además, aparte de mi propia conciencia, podía hacer que ese objeto se moviera bajo una conciencia independiente. Esto significaba que con un solo pensamiento podía controlar varias cosas a la vez. Si bien tenía la limitación de que solo podía mover objetos en un radio cercano a mí, era capaz de hacer que las cosas se movieran a voluntad. Como si estuviera desencadenado un efecto poltergeist. Entonces, esa fue la razón por la que nombré mi capacidad poltergeist viviente. Parece que tengo un caso de síndrome de preparatoria, tal vez. Habiendo obtenido mi poltergeist viviente, una cosa vino inmediatamente a mi mente. Esto va a ser muy útil para hacer el papeleo. Copiando mi conciencia en 3 plumas, pude revisar múltiples documentos simultáneamente con el pensamiento paralelo, y al manipular las 3 plumas, podría firmar en ellos. Desde que supe que tenía esta habilidad, hice mucho más trabajo. En realidad, sin esa habilidad, la montaña gigante de papeles que se había acumulado en la confusión desde que me habían dado el trono probablemente me hubiera enterrado en una avalancha en este momento. Sí. Sé lo que estás pensando. Obtuve una habilidad, y resultó ser más adecuada para el manejo del trabajo de oficina con más facilidad. Aunque por ahora me es útil, si se le piensa como el poder de un héroe, se podía decir que no funcionaba. Lo que quiero decir, es que incluso si no hubiera obtenido una magia superpoderosa que me dejaría enfrentar a una multitud de enemigos al mismo tiempo, me hubiera gustado alguna magia defensiva que al menos me permitiera protegerme. Bueno, no sirve de nada lamentarse. En realidad, es un poder útil. Hoy estaba luchando contra la montaña de papeles, aprovechando al máximo mi poltergeist viviente. De pronto, entró alguien haciendo un ruido estruendoso como si hubiera tratado de derribar una puerta en buen estado. Por una rendija entre las montañas de papeles, observé que era una chica con uniforme militar. Con facciones balanceadas, piel tan pálida y cabello liso y rubio platinado, era tan hermosa que en cualquier otro momento me habría cautivado su belleza. Sin embargo, después de haber pasado 3 noches consecutivas sin dormir, no vi a una chica hermosa, sino a una nueva fuerza de trabajo. Después de llamarla y prácticamente obligarla a sentarse junto a mí, empujé 2 columnas de papel en su dirección. Compara estos 2 conjuntos de documentos y busca si los valores o el número de elementos no concuerda y márcalos. ¿Qué tipo de trabajo es este? ¿Qué pregunta? Estamos cavando para encontrar un tesoro enterrado. Se lo expliqué a la chica con uniforme militar que parecía desconcertada. Para ser exactos, es dinero no contabilizado. Una pila es de solicitudes de asignaturas presupuestarias. La otra son informes de ingresos y gastos. Incluso si la cantidad solicitada y el importe gastado coinciden, si el número de elementos difiere, eso puede ser indicativo de una inversión derrochadora realizada para utilizar completamente su presupuesto, o una malversación de fondos disfrazado como inversión. Los revisaremos, y si han quebrado algunas leyes, haremos que cada una de las partes responsables pague para compensar las pérdidas. Si descubrimos desfalcos, ordenaremos el reembolso, y en caso de que no pueden pagar, vamos a arrestarlos cual delincuente y confiscaremos sus bienes.
Entendido. Tal vez se haya sentido intimidada por el aire amenazante de un hombre que estaba sin dormir, porque la chica asintió con la cabeza mientras hablaba. Bien, tal vez pasaron alrededor de 2 horas con ella trabajando tranquilamente a mi lado. Finalmente, la chica con uniforme militar me habló, sus manos nunca dejaron su trabajo de verificación de documentos cuando lo hizo. Oye. ¿Qué? Si estás cansada, puedes tomarte un descanso cuando lo necesites. No, no es eso, no me he presentado aún. Soy Lystia Elfrieden. La hija del ex rey Alberto Elfrieden. Deje de mover mi pluma. ¿Eres la princesa? ¿No parezco una? Estás usando uniforme militar. Pero sí, tal vez te veas como una. En este punto, finalmente me hizo tomar nota de lo atractiva que era. Yo soy Souma Kazuya. Técnicamente, yo soy el nuevo rey. Lystia giró para mirarme. Ella estaba bastante cerca, y nos miramos a los ojos. A diferencia de mí, que estaba sorprendido, sus ojos dorados parecían estar tratando de evaluarme. Después de que nos miramos a los ojos por algún tiempo, Lystia lentamente abrió su boca. Ya no soy una princesa. Debido a que usurpaste el trono, mi posición actual es un poco confusa. ¿Usurpé? Tu padre me forzó al trono y me pasó todos sus deberes, quiero que lo sepas. Honestamente, ¿por qué tengo que pasar por todo este dolor y molestia? ¿En serio, qué pasó? Sé que eres el héroe invocado, pero como de repente se convirtió en que tomas el trono. Dime tú. Hice lo que sentía que necesitaba para protegerme a mí mismo. Le expliqué lo que había sucedido al momento de la ceremonia de invocación a Lystia. Cuando había sido invocado a este mundo, estuve a punto de ser entregado al imperio. El rey no parecía entusiasmado con la idea, pero, dado que no tenía ningún otro plan, si el imperio le hubiera presionado para hacerlo, probablemente no habría tenido ninguna otra opción. No se sabía qué podía pasarme si me entregaban al imperio. Por lo que tuve que pedirle al rey que eligiera la opción de no entregar al héroe. Mi propuesta al rey y al primer ministro fue de pagar los subsidios de guerra para ganar tiempo, y con ese tiempo, seguir hacia adelante con las políticas que construyan un país fuerte y próspero. Si dijeran entreguen al héroe en lugar de los subsidios de guerra, todo lo que tendríamos que hacer sería pagar los subsidios. Si lo hiciéramos perderían cualquier justificación para interferir en nuestros asuntos. No era una amenaza real, sin importar lo que pareciera, para mantener las apariencias, el imperio no insistiría más en eso, ese fue mi razonamiento. Utilizamos el tiempo que compramos de esta manera, llevamos a cabo políticas de fortalecimiento que nos permitiesen estar en igualdad con el imperio. Los dos tuvieron objeciones, por supuesto. Dijeron que este país no tenía medios para pagar los subsidios de guerra. Pero, después de inspeccionar los informes que me trajeron, fui capaz de demostrar que, si vendíamos algunas instalaciones estatales, promulgábamos al tope los gastos del gobierno, y el rey entregaba algunos de sus activos personales, era posible pagar. Había ingresado en la Escuela de Estudios Socioeconómicos de la universidad, con el tema que había seleccionado para la parte social del examen de ingreso como Historia del Mundo, por cierto, y mi sueño para el futuro era convertirme en un empleado del gobierno local. Todo esto estaba dentro de mi campo de mi experiencia. Al escuchar este plan, el rey adopto mostró una expresión pensativa, pero el primer ministro, Marx, se mostró entusiasta. Al final debió decidir que, en lugar de entregar al héroe para preservar el statu quo, era mejor la promulgación de reformas económicas para dejar un país con futuro. El rey se volvió más entusiasta a medida que avanzábamos. Como yo fui el tipo que lo sugirió, sabía que probablemente esperara que invirtiera mucho trabajo en esas reformas, pero solo como un burócrata en el Ministerio de Hacienda, eso fue lo que pensé. Y entonces él me forzó a tener el trono. Lo siento. No es nada por lo que necesitas disculparte. Eres una víctima en todo esto. De repente te encontraste comprometida conmigo. Bueno, sí, espera, ¿eh? ¿Quién de nosotros tiene un estatus más alto ahora? ¿Debo ser supereducado y formal? No parecía segura de si ella debería hablarme como lo haría un plebeyo con un rey. O como una princesa próxima a ser reina. ¿Podemos mantenerlo casual, supongo? Por supuesto. Además, no te preocupes por la cosa del compromiso. Solo estoy manteniendo el trono por ahora. Probablemente dejaré de ser rey temporal en unos pocos años, de todos modos, ¿eh? ¿Por qué? Porque solo planeaba trabajar duro para ganar los subsidios para el imperio para no ser entregado. Ahora que me han otorgado el trono, haré lo suficiente para llevar a este país por el camino correcto, pero después de eso, dejaré que las personas de este país se encarguen del resto.
Por supuesto, podemos romper el compromiso entonces. Le di a Alicia una sonrisa tranquilizadora. Probablemente dejaré de ser rey temporal en unos pocos años, de todos modos mis ojos se abrieron de par en par cuando escuché a Souma decir eso. Él lo hace sonar tan sencillo. ¿Se da cuenta de lo difícil que sería eso? Incluso alguien como yo, que se había centrado en cuestiones militares y que mi conocimiento de política era un poco débil, podía ver la situación en la que se encontraba nuestro país. Creo que la palabra era jaque mate. La escasez de alimentos, problemas económicos, la afluencia de los refugiados causados por la invasión de los demonios, además de la presión del imperio Gran Caos. No había nada más que incertidumbre persiguiéndonos. De alguna manera pude entender la decisión de mi padre de abdicar inmediatamente al trono a alguien que él sentía que era más capaz. Sin embargo, teniendo en cuenta todo eso, ¿era posible volver a encarrilar a este país? Incluso suponiendo que se pudiera de alguna manera, las personas permitirían que un rey que había logrado una gran hazaña se retirase tan fácilmente. Entonces, ¿crees que puedas asegurar los fondos para los subsidios de guerra? Ya he asegurado los fondos para enviar al imperio. ¿Eh? En este momento, estoy tratando de exprimir los fondos para mis reformas. Costarán incluso más que los subsidios de guerra, después de todo. Espera. Él ya ha asegurado los fondos. La cantidad que el imperio solicitaba era tan masiva que era equivalente al presupuesto nacional, ¿no era así? ¿De dónde sacaste esa cantidad de dinero? Vendí, como, un tercio de la bóveda del tesoro. La bóveda del tesoro, nuestros tesoros nacionales. No me digas que vendiste nuestros tesoros nacionales. No es así, ¿verdad? Me acerqué a Souma, que parecía muy indiferente con respecto a todo esto. Los tesoros nacionales pertenecen a todo el país. Solo venderlos arbitrariamente es una traición a nuestro pueblo. Cálmate, si dices que son propiedad del pueblo, entonces diría que venderlos para el beneficio del pueblo está bien, ¿cierto? Aún así, debe haber objetos con valor histórico y cultural. Si esta es tu preocupación, tenía esos apartados. Todo lo que vendí eran joyas y objetos ornamentales que tenían valor material. Souma revisó la documentación para el inventario de la bóveda del tesoro. Los tesoros se dividieron en 3 categorías. Categoría A, artículos con valor histórico o cultural. Categoría B, artículos sin valor histórico o cultural, pero con valor monetario. Y categoría C, todo lo demás. Solo vendimos los artículos de la categoría B en lugar de vender los artículos de la categoría A. Si los ponemos en exhibición en un museo, es probable que servirían como una fuente de ingresos más permanente. Bueno, tal vez. ¿Qué pasa con la categoría C? Herramientas mágicas, grimoríos y cosas por el estilo. Honestamente, no estoy seguro de cómo manejarlos mejor. Podría decir que son como armas, de cierto modo. No podemos venderlos o ponerlos en exhibición sin las precauciones apropiadas. Sin embargo, ese equipamiento completo de héroe parecía que podría tener un buen precio, aunque, ¿te parecería bien vender eso? Por favor, no. Técnicamente, se supone que eres el héroe. Espera, eres el rey ahora, ¿verdad? Pero, si tenemos todo este dinero, ¿no debería ir al ejército? En la escuela de oficiales aprendí gasta siempre en defensa, nunca en tributo. Déjame responder esa frase con otra. El tiempo es dinero. Lo que quiere decir que, al ofrecer los subsidios de guerra como un sacrificio, podemos ganar el único recurso que nuestro país más necesita en este momento. Tiempo. ¿Por qué tienes que responder una pregunta con otra? No te preocupes por eso. De todas formas, incluso si pudiéramos fortalecer nuestras fuerzas, todo sería en vano si no podemos controlar los problemas internos. Hasta que se resuelvan los problemas relacionados con los alimentos y los refugiados, solo vamos a seguir perdiendo el apoyo de las personas. Si eso ocurre, nos quedaremos con un estado frágil que fácilmente se verá envuelto en disturbios con un poco de agitación por parte de actores extranjeros. No, las personas aman este país, también. No se amotinarán. Estás siendo idealista allí. Una vez que uno está vestido y alimentado, uno aprende modales. Al final, uno no puede tener moral o patriotismo con el estómago vacío. Si estás demasiado ocupado cuidándote a ti mismo, no puedes permitirte cuidar a los demás. Los ojos de Souma estaban fríos al decir esto. Era una visión dura y realista. Eso solo me hizo sentir que estaba en la raya. Por su apariencia, uno esperaría que fuera un hombre débil, sin embargo, me parecía muy confiable. Después de pasar otro día, finalmente pude asegurar una cierta cantidad de fondos.
Aunque no estaba exactamente lleno de dinero, por el momento tendría el dinero que necesitaba para mis reformas. Logré obtener este dinero solo gracias a las posesiones reales, sin tener que tocar los 3 ducados, así que por lo que he logrado merezco algunos elogios, por lo menos. Miré alrededor de la habitación, estaba hecha un desastre. Los burócratas estaban desmayados en sus escritorios, otros se recostaban en sus sillas, sus rostros miraban hacia el cielo. En el sofá, Listia se había acostado y estaba roncando suavemente. Me acerqué a ella en silencio, me senté en el descansabrazos del sofá, y observé a Listia dormir. Al final, esta chica se había quedado despierta hasta el amanecer ayudando con mi trabajo. A pesar de que debió haber querido decirle una cosa o dos acerca del compromiso forzado conmigo. Le di unas palmaditas en su cabeza dormida. Su sedoso cabello se deslizó suavemente entre mis dedos. La emoción de sentirse libre después de un largo trabajo debe haberme afectado. Normalmente, me habría avergonzado demasiado por hacerlo sobrio, pero el solo hecho de quedarme sentado así me hizo feliz. MRM. Listia gimió, así que saqué mi mano de su cabello. Al momento siguiente, Listia abrió los ojos y se levantó. Tal vez todavía estaba un poco aturdida, ya que estaba mirando a todas partes. Con una sonrisa amarga, le di los buenos días. Buenos días, Listia. Días, me quedé dormida. El trabajo está en pausa por ahora. ¿Quieres dormir un poco más? Oh, no estoy bien. ¿Y tú, Souma? No has dormido, ¿verdad? Parecía que estaba completamente despierta. Estaba feliz de ver que mostraba preocupación hacia mí también. Me levanté con ayuda del descansabrazos, y me estiré. Planeo tener un largo descanso después de esto, pero, primero podrías venir conmigo. ¿A dónde? A un paseo antes de dormir, en la oscuridad previa al amanecer. Listia y yo cabalgamos. Mientras respiraba la niebla de la mañana, el caballo de Listia aceleró junto con un clip-clop, no le afectaba en lo más mínimo el peso de 2 personas. Listia se sentó adelante sosteniendo las riendas, mientras yo iba detrás de ella con mis brazos alrededor de su delgada cintura, agarrándome para salvar mi vida. Oye, no aprietes mi vientre tan fuerte, no, lo que sucede es que estoy bastante asustado. Lamentable. Normalmente, como hombre, ¿no debería ser el que sostenga las riendas? Bueno, no es como si tuviera alguna opción. Nunca he montado a caballo antes. En el Japón moderno, rara vez había alguna oportunidad de montar a caballo. En el mejor de los casos, había montado en un pony en el parque, mientras que otra persona lo llevaba con una correa, cuando todavía era niño. En este país, casi todos, desde los campesinos a la nobleza pueden montar, ¿sabes? En mi mundo, había muchos vehículos más convenientes. Tu mundo, cuéntame, Souma. Tal vez dejaste atrás una familia o una amante, en el otro mundo. Listia me preguntó tímidamente. ¿Ella estaba tratando de ser considerada con mis sentimientos? No, nadie. Mi último pariente, mi abuelo, falleció el otro día. Lo lamento, no es nada por lo que necesitas disculparte. Mi abuelo había tenido una vida plena. Por eso, bueno, nadie está esperando mi regreso, así que supongo no siento la necesidad de volver con prisa. Ya veo. Listia parecía algo aliviada. Mientras hablábamos, el caballo siguió cabalgando de lo largo. Eran alrededor de las 6 de la mañana, tal vez. El momento cuando las personas finalmente empiezan a moverse. Cuando pasamos a través de la calle comercial, todavía no había tiendas abiertas y casi no había nadie. Al pasar por la ciudad del castillo, llegamos a la pared que rodeaba la capital. Llegamos a una puerta enorme, como la que solo había visto en películas extranjeras de fantasía, y después de hablar con los guardias allí, salimos a través de una pequeña puerta de al lado. En ese momento Listia habló. Si el recién ascendido rey les hubiera dicho que quería ir fuera de la ciudad sin ningún guardaespaldas, dudo que lo hubieran permitido. Entonces, Listia, que tenía rango de oficial, les dijo, he sido enviada a las afueras por órdenes del rey, y actuó como si fuera parte de sus deberes. Una vez que pasamos con seguridad a través de la puerta, Listia añadió, como dije que era una orden real, habrá un registro de esto. Quién sabe lo que Marx nos diría más tarde, me aclaró esto de mala gana. Después de un corto viaje por las calles de la ciudad, llegamos finalmente a nuestro destino. Detente aquí. Cuando detuvo el caballo, Listia me miró inquisitivamente. ¿Aquí es donde querías venir? Todo lo que veo son campos de los agricultores. De hecho, aquí no había más que verdes campos. Campos mojados con el rocío mañanero, hasta donde alcanzaba la vista.
Sin duda este era el lugar. Este es el lugar que quería mostrarte, Listia. ¿Estos campos? Supongo que son bonitos cuando están mojados con el rocío mañanero como este. Bonito, Aunque es por esto por lo que las personas se están muriendo de hambre. ¿Qué? Los ojos de Listia se abrieron con sorpresa. Él suspiró, mira bien. Estos campos no comestibles son la raíz de la crisis alimentaria de este país. Campos no comestibles, de esta manera Souma había llamado a los campos extendidos frente a mí, mirándolos con amargura. Souma había dicho que quería mostrarme estos campos, pero todavía no entendía el por qué. ¿Qué quieres decir? Exactamente lo que dije. Todos los campos que ves aquí son campos de algodón. Eso es lo que querías decir por no comestibles. Se cultivaban flores de algodón para producir hilo. Efectivamente, en estos campos no cultivaban nada que pudieras comer. Souma se sentó allí, apoyando sus codos sobre sus muslos. Saltando directamente a mi conclusión, es el aumento excesivo en el número de estos campos de algodón, lo que ha causado la escasez de alimentos en este país. Él simplemente dijo algo increíble ahora tan bruscamente. ¿La causa de nuestra escasez de alimentos? Mientras estaba revisando la documentación, me di cuenta de ello. Con la expansión del dominio del señor demonio, la demanda de ropa y las otras necesidades diarias se había disparado. Por supuesto, la demanda de las materias primas se había disparado, también. Con el aumento del precio de venta de las flores de algodón y la posibilidad de vender todo lo que se podía producir, los campesinos habían dejado de cultivar por completo los cultivos comestibles que habían producido hasta el momento. Los cultivos que se cultivan para vender a otros en lugar de comestibles se llaman cultivos comerciales. Lo que quiere decir, nuestros agricultores han comenzado a cultivar solo cultivos comerciales, lo que ha llevado a una disminución de la tasa de autosuficiencia alimentaria de este país. Estos campos no comestibles son la raíz de la crisis alimentaria de este país, la causa de la escasez de alimentos en este país. Siempre había asumido que era el mal tiempo, o que nuestro país acababa de tener un suelo pobre para empezar. Aquí había una razón concreta, y sin embargo, yo, que había vivido en este país por más de 10 años, no lo había notado. Mientras tanto Souma, que había sido invocado aquí solo unos días antes, había logrado hacerlo. Si tuviera que ir un poco más lejos, podría decir que es la causa de la mala economía de este país, también. Cuando disminuye la tasa de autosuficiencia de alimentos, debes importar de otros países para evitar el hambre. Sin embargo, los alimentos importados implican costos de transporte, por lo que el precio de los alimentos aumentan. Eso ejerce presión sobre los presupuestos familiares, pero solo se puede reducir los costos de los alimentos hasta el momento. Si no comes, morirás de hambre, después de todo. Por supuesto, si vas a recortar la grasa en alguna parte, va a ser bienes no esenciales y de lujo. Este cambio en las prácticas de gasto está causando una espiral descendente en la economía, que había estado mirando. Si hubiera sido un ciudadano común y corriente, hubiera estado bien solo reírme con desprecio por mi falta de conocimiento. Sin embargo, yo era una princesa. La ignorancia de las personas que están en la parte superior mata a los que están abajo. Soy un fracaso como realeza. Perdí todas las fuerzas, caí sobre mis rodillas. En toda mi vida, nunca había sentido tan intensamente la impotencia como lo sentía ahora. Al verme así, Souma dejó salir un y un rascándose la cabeza, antes de apoyar su mano en mi cabeza. No dejes que te deprima tanto. Hemos asegurado los fondos que necesitaremos. No es demasiado tarde para las reformas agrícolas. ¿Qué planeas hacer? Poner límites al crecimiento de cultivos comerciales, recuperar el crecimiento de los cultivos comestibles, y mejorar nuestra tasa de autosuficiencia. El país tendrá que pagar subsidios para ayudar esa transición. Primero replantaremos los campos con frijoles, que tienen una amplia gama de usos, y papas, que son importantes para resistir la hambruna, y con el tiempo me gustaría aumentar el número de campos de arroz. Después de esto, Souma habló elocuentemente de sus planes para la reforma agraria. Utilizó muchas palabras como campos de arroz que me resultaban desconocidos para mí, pero lo miré de perfil, parecía tan radiante. Sentí que podía entender por qué mi padre había abdicado al trono. Él era lo que este país más necesitaba en este momento. Teníamos que hacer lo que fuera necesario para mantenerlo aquí. Nuestro compromiso probablemente había sido entendido como otra cadena con la cual vincularlo. Supongo que no puedo darme el lujo de molestarme porque el compromiso se haya decidido sin mi participación.
Souma había dicho que una vez que pusiera al país en camino, él devolvería el trono, pero no podíamos dejarlo hacer eso. Sería una pérdida para el país que un hombre de tal talento raro se vaya. Era necesario evitarlo a toda costa. Él dice que no tiene familia en su mundo, si me convirtiera en su familia, ¿podría mantenerlo en este país? Me preguntaba. Como su prometida, si puedo hacer que el matrimonio sea un hecho consumado. Los pensamientos que vinieron a mi mente dejaron a mi cara enrojecida. Entonces, en las montañas vamos a... Oye, Listia, ¿me estás escuchando? Si te escucho, te escucho. HM. ¿Por qué se te puso la cara roja? Es por el amanecer. No, no le des importancia. Mis mejillas estaban en llamas. Estaba lista para morir de vergüenza. A partir de ahí, no creo haber escuchado una sola palabra de las explicaciones de Souma.